A todos y a todas, bienvenidos a este nuevo espacio de la comunidad UXPA Colombia. Somos la comunidad de profesionales, la Asociación de Profesionales de la Experiencia de Usuario y formamos parte de un capítulo que se creó en Colombia hace aproximadamente un año. El día de hoy les voy a contar un poco por qué estamos aquí y cuál es nuestra motivación. Eh, Bien, básicamente pues nos preguntamos acerca de, bueno, ¿qué es eso de una asociación de profesionales y por qué crear un capítulo en Colombia? Nosotros sentimos o pensamos que los diseñadores somos diversos, los diseñadores de experiencia, diseñadores de interfaz y en general los diseñadores que estamos en este ámbito, tenemos como muchas capacidades, formas, tamaños, colores, preocupaciones, intereses y dada esa variable que tenemos todos, quisimos de alguna manera poder encontrarnos y en ese encontrarnos, construir juntos y desarrollar actividades que de alguna forma nos permitieran discutir acerca de lo que nos gusta hacer y acerca de la importancia que el diseño tiene para nosotros. Por esto quisimos buscar un punto de encuentro donde juntáramos esas capacidades y pudiéramos transmitirlas desde el ámbito de Colombia y claro está, extendiéndonos hacia otros lugares y trayendo experiencias de diferentes lugares, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Somos un capítulo que se ha venido trabajando y que hace parte de la UXPA Internacional que apoya a las personas que investigan, diseñan y evalúan la experiencia del usuario de productos y de servicios. Esta UXPA Internacional se fundó en el 91, estamos muy enfocados en la promoción de conceptos y técnicas del UX. En la actualidad hay 59 capítulos locales y 30 países del mundo forman parte de esto y uno de esos es Colombia. Nosotros venimos trabajando con un grupo de personas interesadas en el mundo del UX desde hace un poco más de un año. En el 2020, en medio de la pandemia, fuimos convocadas a través de redes sociales para constituir este espacio y empezamos a hablarnos, a reconocer las capacidades y habilidades de otros alrededor de la experiencia de usuario y empezamos a constituir esta asociación. El 17 de diciembre del 2020 recibimos la aprobación del capítulo de la UXPA Internacional y en mayo de este año lanzamos nuestro capítulo como tal. Si ustedes buscan en la página de Colombia, ya aparece de UXPA Internacional, perdón, ya aparece el mapa de Colombia y aparecemos como uno de los capítulos locales. Nosotros como capítulo consideramos que pues, la experiencia de usuario es un área que está adquiriendo relevancia en las diferentes industrias en nuestro país, pero aún necesita tener muchos procesos de maduración para ser parte o para que los que nos dedicamos a este campo hagan parte de las mesas directivas y estratégicas de las empresas y organizaciones. Somos un grupo que nos desempeñamos en diferentes escenarios y nos hemos reunido para que podamos hablarle al país sobre nuestro quehacer y también para nosotros mismos como profesionales cuestionarnos y hablar alrededor del diseño de experiencias, que es lo que nos ha unido. Actualmente nos dedicamos a realizar actividades, encuentros, talleres, webinars y demás, hasta espacios de ideación, donde lo que buscamos es mirar de qué manera nos acercamos a las prácticas de otros, a las experiencias de otros y empezamos a evidenciar cómo está evolucionando este tema en nuestro país y también cómo nos cruzamos con otras prácticas que están ocurriendo en países cercanos. ¿Qué esperamos hacer? Pues seguir impulsando la profesionalización de la disciplina, eso es parte del ADN que nos acompaña, y ser un articulador en comunidades académicas y grupos de interés con el quehacer profesional de la experiencia de usuario. También pues buscamos construir de manera conjunta desde diferentes ámbitos y ser un referente que busca la participación en espacios donde se toman decisiones alrededor de estos temas y pues de alguna manera influir en el rol que estamos realizando en la economía. También queremos crear muchos espacios de networking, de divulgación de conocimiento y de evaluación y revisión de casos de estudio. Algunos de nosotros tenemos como esas frustraciones de casos que hacemos en la academia o casos que hacemos en nuestros lugares de trabajo, pero que a veces quedan perdidos de alguna manera porque no se cuentan, no se comunican y el conocimiento queda solamente focalizado en unas pocas personas que tocan estos temas en su quehacer diario.
¿Quiénes hacemos parte? Bueno, somos un grupo de profesionales que hemos venido trabajando, reuniéndonos y de manera voluntaria cada semana buscamos construir y desarrollar estos espacios para todos ustedes que nos están acompañando hoy. La invitación siempre es a que participen, que hagan parte de nuestra comunidad. Estamos en las diferentes redes sociales, nos encuentran como UXPA Colombia. Si alguien de repente desea comunicarse más directamente con nosotros, está nuestro correo uxpacolombia@gmail. La invitación es que nos apoyen a construir comunidad. La comunidad se construye en la medida que las personas se encuentran y se comunican. Entonces, eso es parte del mensaje del día de hoy. Y en esta línea de construir comunidad, pues decidimos traer un invitado especial de un país vecino, desde Chile. Nos acompaña el día de hoy Carlos Gaona. Es una persona muy especial que conocemos ya hace un poco más de 2 años, que ha venido pues eh, acompañándonos, acompañándome personalmente. Entonces, quisiera contarles, bueno, Carlos tiene una experiencia creando o mejorando productos digitales y fortaleciendo equipos y procesos de diseño. Actualmente es el Chief Design Officer en Medible Chile, una consultora de diseño de la que Carlos nos hablará un poco más, donde ha participado en más de 200 proyectos para corporaciones e instituciones públicas en Latinoamérica. También ha sido mentor de iniciativas de innovación para el Laboratorio de Gobierno de Chile y pues tiene una obsesión por los mapas. Actualmente está leyendo el Atlas de Islas Imaginarias, un compendio de lugares que no existen. Esta última parte me llama particularmente la atención, pero pues no podría entrar a profundidad, así que le doy la palabra a Carlos. Muchas gracias por participar y bienvenido a este espacio. Vale, muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos por sumarse de manera remota. Espero en el pronto, en lo más posible, lo más pronto posible, estar de vuelta también visitando Colombia, que me encanta, Colombia y los colombianos y las colombianas. Y hoy día de lo que vamos a hablar básicamente les quiero compartir algunas ideas relacionadas con ideas y reflexiones relacionadas con una práctica que ha estado particularmente, yo diría, posterior a la pandemia, con mucha discusión, que es la de diseño de futuros. O Futures Design. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok. Si ahí me confirman si se ve, está compartida. Sí, se ve perfecto. Súper. Sí. Súper, entonces quería partir contándoles un poquito acerca de mí para dar contexto. Como comentaba Paola, actualmente cumplo un rol como Chief Design Officer en Medible. Medible es una oficina, un equipo de diseño que está en proceso de globalización. Nosotros originalmente comenzamos en Santiago de Chile, hoy en día tenemos equipo en varias ciudades de Latinoamérica y también en Europa. Y básicamente aunque comenzamos muy centrados en ser una agencia, una consultora de experiencia de usuario, experiencia de usuario en el sentido más, digamos, tradicional, como de productos digitales. Hoy día estamos tratando de abordar otros problemas donde creemos que el diseño puede generar valor, ¿no? El diseño de experiencia y las herramientas del pensamiento de diseño pueden generar valor. Entre ellas, por ejemplo, el fortalecer equipos, el diseñar servicios y también ayudar a nuestros clientes a ser capaces de pensar, reflexionar y diseñar en lo que nosotros llamamos futuros posibles, de lo que vamos a hablar un poquito ahora en adelante. Esto no es casual esta deriva, ¿no? Para mí en lo personal, la idea del diseño como una herramienta para construir futuros, que algo de lo que vamos a hablar ahora,
ha estado, yo creo que ha estado bien presente en el tiempo en el que he tenido la suerte de trabajar. Yo llevo 15 años, creo, trabajando en el mundo de la experiencia de usuario. Entonces, más allá de la experiencia particular en Medible, me he dado una buena vuelta por la industria. Eh, y eso creo que no, me ha ayudado a poder compartir esta reflexión con ustedes, y que tiene que ver también con un cruce en particular en mi historia personal. Yo de formación, tengo una formación en el ámbito de las tecnologías, en el ámbito de las ingenierías. Eh, yo estudié ingeniería, lo que sería una ingeniería de sistemas, una ingeniería en ciencias de la computación, eh, que no completé. De hecho, luego salté muy rápidamente en medio de la universidad a fundar una startup. Luego de eso estuve vinculado en el ámbito académico y de las aceleradoras de negocio aquí en Santiago, apoyando a otras startups y a corporaciones a poder innovar y generar nuevos modelos de negocio. Y por ahí, a través de eso, terminé finalmente en el mundo del diseño. En el mundo del diseño centrado en las personas, ¿vale? Eh, que al final creo ha sido una buena combinación para tratar de entender varios fenómenos de los que vamos a conversar hoy día. En ese sentido, soy un tipo un poco raro que efectivamente puede hablar un poco de tecnología. En algún momento fui desarrollador. En algún momento también me tocó, cuando comencé a trabajar en diseño, hacer front, y de ahí hacer investigación, y de ahí gestionar proyectos. Entonces tengo una mezcla un poquito dispersa que creo que también ha ayudado o ha creado ciertas obsesiones. Y vamos a hablar un poquito también hoy día de eso, y en particular de una obsesión reciente, que es justamente la que Paola estaba comentando recién, sobre los mapas y los lugares que no existen. Entonces quiero partir hablando un poquito sobre eso, sobre lugares que no existen, que tiene que ver un poco con el futuro, ¿no? Eh, y ahí yo creo que esta obsesión que terminó en mi exploración o devenir en los diseños de futuro, comienza un poco paradójicamente hacia atrás, comienza como en el pasado. Hace varios años atrás encontré este texto, este libro de una editorial chilena que se llama Pehuen, una palabra en lengua mapuche, que se llama América Imaginaria, y que es muy interesante porque básicamente lo que hace es recolectar las ideas, ilustraciones, registros, crónicas de los primeros colonizadores europeos, en particular españoles, que llegaron a América durante el periodo del descubrimiento y la conquista. Eh, es interesante, es muy interesante este libro, porque finalmente lo que hace es recopilar una serie de imaginarios, ¿no? De cómo frente a un mundo nuevo que se iba abriendo y que los europeos desconocían, ellos comenzaban a describirlo en términos que hoy día podrían ser calificados más que en crónicas de historia o crónicas basadas en la realidad, casi como en literatura fantástica, ¿no? Entonces ahí esas imágenes que aparecen ahí en la portada justamente son ilustraciones de exploradores europeos que representaban lo que supuestamente encontraban en América, ¿no? Hay gente que no tenía cabeza y tenía su cara en la espalda, orejas que llegaban hasta las caderas, animales que parecían gatos pero que tenían cabeza de ser humano. Y ahí entonces comienza como un proceso donde lo que va a ser, donde finalmente lo que va a ser América o lo que somos comienza primero, antes que ser descrito, empieza a ser imaginado, ¿no? Entonces me empecé a obsesionar con esta idea de la descripción de lugares, ¿vale? De lugares que no necesariamente existen.
Luego salté a este texto muy interesante de un editor que se llama Hugh Lewis Jones, que se llama Mapas Literarios, ¿no? Y lo que hace es recopilar lo que él denomina como tierras imaginarias, ¿vale? Lugares que solo existen, al parecer, en la ficción, que existen en el universo de Tolkien, para los que quizás puedan conocer eso, o existen en Harry Potter, o existen en la literatura clásica, o existen en los mitos griegos. Y recopila esos mapas, esas representaciones de lugares que, aunque esos lugares no existen, tienen un imaginario, ¿no? Y que ese imaginario ha influido, y eso me parece interesante, que cosas que aún cosas que nunca han existido pueden cambiar nuestra percepción acerca del presente, ¿no? Y nos influyen, incluso si estos mapas representan lugares que nunca han existido. Luego seguí con esta obsesión, terminé también buscando otras cosas, como por ejemplo sobre islas remotas, que es un libro que a mí me encanta, me fascina, que lista 50 islas donde el autor dice en las que nunca estuve y en las que nunca iré, que aunque son reales, al ser remotas y al estar descritas en base a el relato de otros, finalmente también son constructos, ¿no? Son construcciones, podrían bien no existir, o su existencia misma es una creación, ¿no? Es una construcción colectiva. Y de ahí alguno de estos mismos editores hace un cruce, ¿no? Entre islas imaginarias, o sea, algo más específico. Lo que me he dado cuenta es que esta obsesión mía por lugares que no existen no era solamente un par de autores, ¿no? Y no solamente mía, al parecer. Parece que hay un género, y ahí hay algunos de los otros libros que estoy buscando y persiguiendo por internet, en librería, que con esta obsesión de las representaciones, ¿no? De cómo los atlas, los mapas, que son finalmente representaciones visuales, gráficas, algunas de las primeras, si uno quisiera, infografías, ¿no? O visualizaciones que se crearon previo a la existencia del diseño como una práctica profesional, cuando uno estaba mezclado en la cartografía con el arte. Comienzan a aparecer y a forjar nuestra idea de lugares, ¿no? Incluyendo lugares como la misma Latinoamérica. Entonces, estas representaciones, estos mapas, estas visualizaciones, estas cartografías, me parecen supremamente interesantes. Me parecen muy interesantes porque uno puede extraer del ejercicio de cartografiar lugares que aún no conoce, y uno podría hacer ese ejercicio, y hacia allá vamos, respecto al futuro, puede extraer ideas de quiénes son los que mapean esas cartografías, ¿no? Así como este escritor, que es Eliseo Altunga, dice que América fue imaginada antes de ser vista. Y eso es muy interesante, porque así como nos sucede con las ideas que tenemos acerca del futuro, primero imaginamos y luego hacemos ciertas cartografías mentales, ¿no? Ciertos mapas de cómo se va a configurar ese espacio que llamamos futuro. Y eso ha pasado constantemente en la historia de la humanidad, y constantemente la línea entre lo imaginado y lo representado se vuelve bastante fluida, ¿no? Y ahí es interesante porque como diseñadores constantemente ayudamos a nuestras organizaciones a imaginar, a adelantarse a través de cosas que las personas puedan experimentar, tocar, visualizar, ¿no? Y hay una larga historia de eso, ¿no? Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, el Silmarillion y otros textos que probablemente varios conocen, habla de su proceso creativo, y que justamente él, antes de comenzar a escribir el texto, lo que hace es, dice, comencé sabiamente con un mapa e hice que la historia encajase. Eso habla del poder de las visualizaciones, ¿no? De alguna forma habla del poder que también como diseñadores tenemos en construir narrativas que permiten alrededor de ella crear historias, que pueden ser fantasías, que pueden ser especulaciones, y que también, y eso es lo que me parece interesante, también pueden ser ideas acerca
de otras cosas que no existen, como el futuro. Y es que además, y es que lo interesante y quizás mi obsesión por los mapas y el vínculo que hago entre los mapas, el diseño y la especulación o el futuro, es que los mapas no solamente sirven para situarnos, como dice Hugh Lewis Jones, sino que también sirven a veces para extraviarnos, ¿no? Esta obsesión por la cartografía, lo que me he dado cuenta es que cuando tomo estos mapas, sea de lugares que existen, literarios, remotos o imaginarios, es que no los utilizo para ubicarme, ¿no? No es que yo quiera ir de Cabo Desesperación a Bahía Desventura, porque no estoy ahí. Lo que utilizo esos mapas justamente para perderme en esa geografía que no conozco, transportarme a otros lugares, crear de alguna forma, entrar dentro de una experiencia. Y creo que eso tiene mucho que ver con la capacidad del diseño o con las derivas del diseño de experiencia cuando se enfrenta a tener que especular acerca de qué es lo que nos va a tocar vivir en 5, 10 o 20 años más. Porque al final, como dice Judith Salansky, la cartografía, y yo desprendo de ahí cualquier tipo de visualización, tiene de alguna forma esto que es, de alguna forma crea una poética, ¿no? Es un arte poético. Y eso es interesante porque a medida, así como los mapas representan territorios, también crean una poética, ¿no? Crean una idea, me encantan estos mapas donde uno encuentra cosas donde, por ejemplo, dicen, y aquí hay monstruos, ¿no? Que era una cosa muy como de la época del Renacimiento y medieval. Se creaban mitos, ¿no? Y esos mitos y esa poética que aparecen en esos mapas reflejan los valores de las personas que crearon esos mapas, ¿no? Esa América que los europeos imaginaban, esta idea de un continente nuevo, de un nuevo mundo, de nuevas tierras, de un futuro, está anclada en los valores presentes de esos europeos que llegaron y cómo ellos veían el mundo. Por lo tanto, al mirar esas representaciones, esas representaciones que son resultado de un proceso de ideación, ¿vale? Lo que en realidad podemos entender es la relación entre realidad y fantasía, ¿no? Podemos entender que de eso, de eso que estamos viendo corresponde a un proceso de construcción de una narrativa, de una fantasía respecto a lo que no se conoce, que puede ser una tierra nueva, un lugar remoto, o un lugar, o un momento, o espacio, o tiempo en el futuro, ¿no? Y nuestra realidad. Y esas cosas están en constante diálogo, ¿no? Uno imagina cosas, sea de fantasía o sea acerca del futuro, en base a la realidad que habitamos, ¿no? Y lo interesante es que la realidad que habitamos, las decisiones que hoy día tomamos, están también relacionadas con aquellas cosas, con aquellas ideas que tenemos acerca del futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente como diseñadores, lo que constantemente hacemos, y esta es una idea con la que tomé de creo que me quedé dando vuelta después de uno de los ICTA o uno de los ILA en algún momento de una conferencia en la que fue en Río, hace un par de años, es que es que lo que hacemos es diseñar cosas que no existen, ¿vale? Así como los cartógrafos, aquí como esos exploradores que imaginaban lo que iba a ser América, o los cartógrafos que tenían que rellenar espacios en lugares que no conocían del todo. Lo que nosotros constantemente hacemos como diseñadores de experiencia es diseñar cosas que no existen, ¿vale? Es traer de alguna forma el futuro al presente. Y en eso hay un diálogo. A este diálogo que comentábamos entre realidad y fantasía, como diseñadores también, al traer el futuro al presente, lo que estamos haciendo es hacer dialogar, es hacer confluir las condiciones actuales, el mundo tal como es hoy, y lo que hoy día sabemos del mundo y sus valores, y los valores en los que nosotros, los valores compartidos que tenemos con este mundo actual, con las concepciones o ideas, o muy bien, como decíamos antes, fantasías acerca del futuro, ¿no?
Entonces, cuando como diseñador de experiencia de usuario diseñamos, nos encomiendan el futuro de la banca, el futuro de las compañías de seguro, diseñar una nueva manera de relacionarnos socialmente o de aprender. Lo que estamos haciendo entonces, efectivamente, es traer el futuro al presente, y al hacer eso, cuando tratamos de traer el futuro al presente, deberíamos preguntarnos, bueno, pero ¿qué futuro? ¿Qué idea de futuro tenemos? ¿O para qué futuro estamos diseñando, no? Yo creo que si las personas que estamos aquí, conectadas aquí, nos preguntáramos cada uno de nosotros qué idea tenemos del futuro en 5 o 10 años más, y mientras más distancia en el horizonte colocamos, probablemente más vago esto se vuelva, pero cada uno de nosotros puede tener ideas muy distintas acerca del futuro, o de lo que está por venir, ¿no? Y eso probablemente influencia nuestras decisiones de diseño o cómo resolvemos problemas de diseño. Si yo estoy encargado a diseñar una nueva forma de hacer banca, bueno, mi idea acerca de dónde va a estar el mundo, la sociedad, el ambiente, las personas en 10 años más, en 5 años más, influye esas decisiones que estoy tomando, aun cuando no lo haga conscientemente, ¿no? Entonces, más aún como diseñadores, cuando estamos en una cadena, ¿no? Estamos en una cadena de decisiones, una cadena donde hay estrategias, hay tomadores de decisión, hay áreas de negocio, uno podría decirse, bueno, esto que hoy día estoy diseñando, estas aplicaciones, este servicio, esta nueva forma de trabajo, estas prácticas, satisfacen la idea de futuro de quién, ¿no? Estamos diseñando aplicaciones, servicios, experiencias para satisfacer la idea de futuro de cierta líderes de negocios, cierta elite del mundo de negocios, para satisfacer las necesidades o la visión de futuro que tiene Elon Musk, que tiene u otros en su posición, ¿vale? Y por lo tanto, si estamos alineándonos con cierta visión de cómo debe ser el mundo, ¿vale? Cuando miramos a Tesla como un buen referente, lo que estamos haciendo no es solamente integrar lo que Tesla hace hoy día como buenas prácticas a nivel de experiencia en un producto actual, sino que de alguna forma lo que estamos haciendo es alinearnos con esa idea de futuro que los intereses que están detrás de Tesla tienen, ¿no? Y estamos de alguna forma ayudando a que eso suceda. Y quizá en una de esas no estamos tan alineados o no hemos reflexionado acerca de si ese es el futuro que queremos, ¿no? Cuando queremos y trabajamos por diseñar experiencias donde todo sea instantáneo, ¿no? Donde las cosas lleguen donde puedo pedir lo que quiera y lleguen en 35 minutos, ¿vale? En 20 minutos. Pasamos de una semana a 3 días, a 2 días, al día siguiente, a dentro de 24 horas, a durante la mañana, a 35 minutos. Cuando esa idea de un futuro donde todo es instantáneo se instala, y nosotros contribuimos y diseñamos a partir de esa idea de futuro, lo que estamos haciendo es hacer que ese futuro suceda. Y la pregunta es, ¿queremos que ese sea los futuros para los cuales, el futuro para el cual queremos construir? ¿O queremos un futuro más sustentable, más verde, más lento, ¿no? Queremos un futuro, estamos diseñando para sostener ciertas estructuras de un futuro, digamos, más autoritario o centralizado, sea de pelo rubio o sea en chino mandarín, ¿no? Queremos un futuro más democrático, ¿no? Como está pasando en varios lugares del mundo, incluyendo Chile. Entonces, ¿para qué futuro diseñamos? Cuando diseñamos, creo que es una pregunta importante que tenemos que hacernos como diseñadores. Tenemos que preguntarnos cómo nuestras decisiones, nuestras prácticas influyen en la construcción finalmente de lo que será. Y ahí yo creo que hay que entender
cuando uno habla del futuro, cuando hablas del futuro, podemos primero problematizar o ver dos problemas que tenemos como diseñadores, ¿no? El primero es lo que yo llamaría un problema de horizonte, ¿no? Si uno mirara un eje donde en un lado está el presente, donde estamos hoy, aquí, en este momento, y al otro, y hacia adelante están distintas visiones de futuro, ¿no? La de Trump, la de China, la que tiene cada uno de ustedes por separado, la que tengo yo. Esos futuros, esos distintos futuros están como allá más adelante, ¿no? Y lo que hacemos cuando diseñamos de cierta forma de hacer banca, cuando diseñamos cierta forma de hacer domicilios, cuando diseñamos cierta forma de comunicarnos socialmente, lo que estamos haciendo es elegir un futuro, ¿no? Estamos eligiendo una idea de cómo deben ser las cosas en el futuro, ¿no? Algunas de ellas pueden ser más compatibles o menos compatibles con nuestros propios valores, ¿no? Yo no sé si estoy seguro si quiero un futuro donde todo llegue en 15 minutos. Me pregunto qué significará eso para el ambiente, ¿no? Para la precarización del trabajo. Pero al hacerlo como diseñadores, lo que estamos haciendo es tomar esa visión del futuro, y de hecho lo que hacemos es hacer que esa visión de futuro se acerque a este presente, y por lo tanto se haga más probable, ¿no? Y no solo eso, sino que también lo que estamos haciendo al tomar decisiones de diseño, lo que estamos haciendo es que ese futuro, esa idea de futuro, se vuelva más hegemónica. Es decir, que se vuelva más globalmente aceptada, ¿vale? Entonces nuestras decisiones de diseño influyen finalmente en cómo esta diversidad de ideas acerca de cómo deben ser las cosas van sucediendo, no son inocuas, ¿no? Y hacemos eso sin discutir demasiado acerca de esto. Nuevamente, si no cada uno de nosotros pudiera decir qué es lo que piensa del futuro en 5 o 10 años más, para la sociedad, para el mundo, etcétera, probablemente es muy distinto, ¿no? O incluso en nuestros equipos, si es que estamos en un contexto profesional. Y quizás no estamos reflexionando suficiente sobre el impacto que esas decisiones tienen. Y cómo esas ideas que tenemos sobre el futuro cambian nuestras ideas sobre el presente, ¿no? Hoy día, donde sentimos que todo es más inestable, donde la pandemia ha cambiado las seguridades, probablemente estamos diseñando productos y servicios pensando en un futuro incierto, ¿no? Y eso tiene efecto. Entonces, el segundo problema que a mí me parece interesante tiene que ver con lo que yo llamo como la resonancia de nuestras decisiones de diseño, cuando diseñamos productos y servicios. Y esto tiene que ver quizás con el título original o inicial de esta charla, que es más allá del diseño centrado en los humanos, centrado en las personas. El paradigma, la manera que tenemos de entender el diseño de experiencia, centrado en la persona, es absolutamente, y yo creo que deberíamos empezar a cuestionarlo en el sentido de que es absolutamente limitado, porque nuestras decisiones, cuando diseñamos pensando en un arquetipo en particular, y voy a volver al ejemplo de que las personas quieren en 15 minutos su delivery de su hamburguesa, ¿vale? Esa decisión tiene una resonancia más allá de esa abstracción que es una persona unitaria, aislada, desconectada o en sus propias necesidades, ¿no? Uno debería entender o pensar cómo, además de esa persona, hay una diversidad de personas, ¿no? Y muchas veces en nuestros procesos de diseño eso se pierde, ¿no? Personas con necesidades diferentes, personas con formas de familia distintas, personas fuera de los contextos urbanos, personas con mayor o menor nivel de vulnerabilidad social, educación,
etcétera, deberíamos también, yo creo que eso es algo que uno debería comenzar a pensar y cuestionar cuando empieza a abordar el diseño de una forma más amplia, es pensar que esas personas además y sus decisiones tienen efecto en las comunidades, ¿no? Es difícil pensar o imaginar o discutir cómo es nuestra idea del futuro en el que van a vivir nuestros productos y servicios sin pensar en el efecto que tienen esos productos y servicios en esas comunidades futuras, ¿no? El ejemplo de los domicilios yo creo que es un buen ejemplo. ¿Qué efecto tiene esos 15 minutos de reparto sobre nuestras ciudades, ¿no? Sobre nuestras estructuras sociales y la precarización del trabajo, ¿no? ¿Cuál es el costo que tiene más allá del beneficio que tiene para mí como persona, en el diseño centrado en las personas, una experiencia súper fácil donde en 2 taps tengo lo que quiero, ¿vale? Sobre el planeta, ¿no? Entonces, esta obsesión o esta idea que tenemos respecto a facilitar a la persona, en el escenario actual de las personas, tiene resonancia sobre un montón de otras cosas, ¿no? Y va a tener resonancia acerca de cómo se desenvuelve también el futuro. Entonces, uno debería, por lo tanto, y quizás este es como un hallazgo personal en este proceso de reflexión, es entender que lo que hacemos al diseñar es construir estos futuros. Y por lo tanto, como dice Lucy Zuckman, que es una antropóloga de la Universidad de Lancaster, pensar en el diseño como future making, ¿no? Lo que estamos haciendo, estamos construyendo el futuro. No estamos simplemente resolviendo problemas hoy, ¿no? Sino que estamos colocando prácticas, tomando decisiones valóricas, ideológicas, acerca de hacia dónde van a ir las cosas. Entonces, ahí hay una reflexión interesante que yo tomo de esta antropóloga que se ha especializado en estudiar los procesos y prácticas y los métodos de innovación y diseño, ¿no? Desde la Universidad de Lancaster. Y lo que dice Lucy Luckman, lo que llama a atender Lucy Luckman respecto a esto es entender que nuestra cultura de diseño y nuestra cultura de innovación y nuestra cultura de alguna forma digital o lo que está en todo ese espacio, ¿vale? Nace situado en cierta idea de alguna forma central, ¿no? Donde hay cierta centralidad. Y es que, como dice ella, al parecer Silicon Valley es central para el futuro de todos los lugares. Silicon Valley is central to the future of everywhere. Yo debería preguntarse si esa idea, si es que el futuro está sucediendo en Silicon Valley, ¿qué efecto tiene en el resto de nosotros, ¿no? De alguna manera, si uno pensaría como que lo que parece ser una ideología de la cual no nos estamos haciendo cargo, siendo conscientes, esta idea primero de que hay un futuro, ¿vale? Es the future, ¿no? Es uno solo, hay un mono futuro, ¿no? Y que el futuro arriba antes, aquí, en este lugar que es Silicon Valley, ¿no? O Silicon Valley como lugar geográfico, pero también como espacio cultural, ¿no? Todos entendemos lo que decimos cuando Silicon Valley, todos hemos participado en estas prácticas que fueron creadas en ese contexto, ¿no? Los libros con los cuales muchas veces nos formamos, las decisiones o la manera de tomar decisiones de nuestros líderes de negocio, parecen que suceden ahí, ¿no? En Silicon Valley, ¿no? Y luego, fuera de Silicon Valley, está la periferia, ¿no? Estamos todo el resto, ¿no? Está Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogotá, Medellín. Estamos en la periferia, ¿no? Como que en esta nueva geografía, y ahí vuelvo a la idea de los mapas, ¿no? En esta nueva geografía hay un centro, y ese centro es la cultura de Silicon Valley, la cultura de diseño y tecnología de Silicon Valley, y luego nosotros estamos en la periferia, de alguna forma, absorbiendo
y recibiendo esas técnicas y prácticas que son resultados de la idea que Silicon Valley tiene acerca del futuro como una sola cosa, ¿no? Como el futuro que es el futuro que los intereses y la cultura de Silicon Valley quiere que suceda, ¿no? Pero, entonces, quizás puede parecer exagerado, pero a mí me parece muy interesante esta reflexión de que las prácticas y modelos que utilizamos, ¿vale? Y las ideas que tenemos de cómo debería ser el futuro en Bogotá, Santiago, Medellín, Cali, Santander, podría uno decir que son lógicas neocoloniales, ¿no? Son así como los primeros conquistadores europeos se imaginaron una América y la dividieron de cierta manera y a partir de sus propios valores la dibujaron y representaron de cierta forma, ¿no? Hoy día hay una cultura, una forma de donde vienen los sprints de diseño, donde viene la forma en que hacemos research, de donde vienen las prácticas que amamos, ¿no? Que también disfrutamos, pero que de alguna forma son neocoloniales, uno podría decir. Hay un centro y hay una periferia, ¿no? Y a partir de eso, las ideas que tenemos acerca del futuro vienen, de alguna forma uno podría decir, están colonizadas también, ¿no? ¿Qué tan locales son, ¿no? Cuando éramos niños y pensábamos en el futuro, probablemente pensábamos en un futuro basado en las representaciones nuevamente que había de ese futuro, ¿no? Las películas de ciencia ficción, ¿no? Películas de ciencia ficción donde el futuro, donde no había ninguna mujer en un rol relevante, por ejemplo. Entonces, ¿qué? Ese era un futuro masculino, ¿no? O no había personas de color, era un futuro blanco, ¿no? Entonces, así como Silicon Valley es como el gatekeeper del futuro, en varios momentos ha habido esos gatekeepers. Y ellos están, y deberíamos estar mirando, por lo tanto, o entender, por lo tanto, que el diseño, que lo que hacemos en el diseño es una práctica social, ¿no? Y deberíamos reflexionar sobre sus condiciones, ¿no? Sobre cómo hemos construido nuestros métodos y cómo esta construcción de métodos y esas ideas, fantasías acerca del futuro que estamos construyendo, qué tanto es propio o qué tanto responde a lógicas de intereses en los cuales nosotros no solamente recibimos, porque estamos, entre comillas, como en la periferia, ¿no? Cómo nuestras prácticas de diseño mantienen jerarquías y por lo tanto a partir de elegir ciertos futuros para diseñar, para ser diseñados, estamos perpetuando ciertos sistemas, ¿no? Hay un investigador de la Universidad Técnica de Berlín, que es Tim Seitz, que hizo una investigación muy interesante, sociológica, respecto a la cultura detrás del design thinking, ¿no? De las culturas de design thinking. Entonces trabajó en muchas compañías, muchas de ellas líderes en el mundo, observando las sesiones de trabajo de diseño, ¿no? De innovación, las retrospectivas, los sprints, los brainstorming, etc. Y él lo que extrae de esa investigación es algo que quizá algunos de ustedes han experimentado en una escala personal, ¿no? Y que pareciera que esta industrialización del diseño, ¿vale? Nunca han habido tantos diseñadores trabajando probablemente en diseño de experiencia en la historia, pero donde quizás sentimos esto, donde, como dice Tim Seitz, ya no se lucha para crear espacios donde se expresa el potencial creativo de uno, ¿no? Sino que se están creando espacios en los que uno no tiene más remedio que cumplir, ¿no? Él habla acerca de cómo el design thinking, por ejemplo, como concepto, al final no es la única forma, no es una manera única de generar esta explosión creativa, sino que solamente es una cultura particular de trabajo que nació en cierto lugar específico, para reproducir ciertas jerarquías específicas, para producir cierto valor económico específico, ¿no? Y esta idealización de ciertos métodos de diseño como una liberación de nuestro potencial creativo, puede que realmente con la industrialización del diseño no esté pasando, sino que esté pasando totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, no podemos, y esto me parece que es interesante, que no podemos trabajar como diseñadores para un mejor futuro si no somos capaces
de imaginarlo, ¿no? Y ese imaginar pasa por reflexionar y mirar estos muros que de alguna forma se nos ha puesto o se han ido construyendo alrededor de nuestra práctica, ¿no? Porque al final el futuro es un constructo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el futuro no existe. El futuro, así como las islas imaginarias, o como las islas remotas de los libros que les comentaba al principio, sí, eventualmente yo puedo llegar ahí, ¿no? Pero mientras yo no llegue ahí, sigue siendo literatura, ficción, ¿no? No es un lugar habitable en el tiempo. Yo no puedo ir ahora a vivir en el futuro, ¿no? Por lo tanto, como no existe, cuando hablamos de futuro o de futuro desde el diseño, no es para hacer predicciones. Y esto lo voy a comentar un poquito más en detalle, pero esta idea de que podemos predecir cómo va a ser el futuro, como si estuviese predeterminado, niega que justamente el futuro es algo que todavía estamos construyendo, ¿no? El futuro es una narrativa, y el reflexionar acerca de qué futuros o qué futuro queremos promover, facilitar a través del diseño, es al final una técnica narrativa que nos ayuda a hablar sobre el cambio. Es una construcción de discurso, es una forma de construir consensos, de desarrollar planes, de adelantarnos y decidir conscientemente, no de forma automática, respecto a las alternativas. ¿Es realmente ese escenario, este futuro en el que todo llega en 15 minutos, el escenario que queremos construir? Por lo tanto, el futuro, lo primero que yo diría respecto a esto es que el futuro entendamos que el futuro no está predeterminado, ¿vale? Que podemos, por lo tanto, ahí tenemos una buena noticia, que es que podemos influir en él a través de nuestras decisiones. En particular, como diseñadores, tenemos un rol en crear estas cartografías, estas visualizaciones, estos mapas acerca de estos lugares que no existen, que son estas alternativas de futuro. Y por lo tanto, en conclusión, tenemos que comenzar a entender que el futuro en realidad es una pluralidad. El futuro es plural. Y por lo tanto, quizás deberíamos dejar de hablar de el futuro para hablar en plural acerca de los futuros. ¿Ok? Y aquí hay quienes han adelantado un poco ese trabajo, ayudarnos a visualizar eso. Hay un investigador acerca del futuro que trabajó muchísimo tiempo en Silicon Valley, y que luego se obsesionó también con esta idea acerca del futuro, que es Joseph Boros. Y Boros lo que propone, Joseph Boros lo que propone o lo que ha como sintetizado para ayudarnos como a navegar con una cartografía acerca del futuro, es lo que él llama conos de futuros, ¿no? Donde él básicamente dice, mira, que lo que muchas veces se confunde como futuro, como el futuro, es esto que es el futuro proyectado, ¿no? Que es como esta línea recta donde en un lado estamos nosotros, y aquí, bueno, hacia la derecha sigue y las cosas avanzan, y está muy vinculado a esta idea que tiene también sostén en ciertas ideologías acerca del progreso, que están sostenidas también en las ideas centrales del capitalismo o de la idea de que el capitalismo y el desarrollo siempre nos lleva a mejor bienestar, ¿no? Que es la del futuro proyectado. O sea, lo que hoy día nosotros podemos decir, ¿vale? Lo que hoy día podemos decir acerca de lo que va a pasar si es que tomamos algo y lo proyectamos, lo extrapolamos. Bueno, la venta de teléfonos celulares va a seguir creciendo, ¿no? Porque se hace una proyección acerca del crecimiento y hay una línea que uno puede tirar y proyectar, ¿no? Luego están lo que él llama los futuros probables, ¿no? Cosas que podrían pasar y que normalmente son las que uno podría decir, mira, esto es un poquito más arriesgado de imaginar que lo simplemente proyectado,
lo que se puede proyectar con un Excel, con una hoja de cálculo, pero hay tendencias que nos dicen que esto es muy probable que suceda, ¿no? Y este es lo típico que podemos extraer acerca de las ideas de futuro que podemos extraer de los informes de tendencias, ¿no? Todos los años, todas las consultoras, McKinsey, Accenture, etcétera, lanzan su informe de tendencia, ¿no? ¿Qué es lo que viene en el 2023? ¿Ah? Entonces, esos son futuros probables, ¿no? Entonces, esa es otra dimensión del futuro. Luego, tenemos los futuros plausibles, ¿no? Aquellas cosas que todavía no somos capaces de determinar como probables, que no aparecen en las tendencias, no aparecen en el reporte de cuál es el futuro de la experiencia de usuario, cuál es el futuro de la banca, cuál es el futuro para el 2022, ¿vale? Pero que son plausibles que sucedan, donde hay cosas que pueden pasar que uno podría especular, ¿no? Luego están el futuro posible, ¿no? Aquellas cosas que aunque quizás no es tan fácil especular cómo puedan suceder, podrían pasar porque simplemente no violan las leyes de la física, ¿no? Son posibles. Que caiga un asteroide en la Tierra en 5 o 10 años más, es posible, no viola ninguna ley de la física, puede pasar, quizás no es del todo plausible, no es tan probable, pero es posible, ¿no? ¿Puede haber otra gran pandemia aún peor que esta? Claro, es posible, ¿no? Y luego está lo absurdo, los futuros como absurdos, ¿no? Las cosas que hoy día nos parecen absurdas y que ni siquiera podemos pensar que son posibles, ¿no? Y la verdad, y lo que es interesante de este análisis de Boros, de esta clasificación, de esta taxonomía que hace Boros, es que nos dice que al final cualquiera de estos futuros se van a volver presentes en algún momento. Incluso aquellos que nos parecen hoy día absurdos, ¿no? Y que nuestro trabajo como seres, como que tenemos agencia, que tenemos decisión, es entender esta pluralidad de futuros, explorarlos, especular, conocerlos, y de alguna forma definir cuáles son las decisiones que queremos tomar. ¿Cuáles de estos futuros son preferibles, ¿no? ¿Con cuáles nos queremos quedar? ¿Cuáles queremos empujar? ¿A cuáles van a contribuir? Porque no están predeterminados, ¿no? Suceden a partir de nuestras decisiones y como diseñadores tenemos posibilidad de influir en estas decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo movernos, ¿no? ¿Cómo movernos en esta cartografía, en esta cosa donde ya no es nosotros aquí sentados mirando cómo el futuro inexorablemente se acerca, sino nosotros tomando decisiones que van haciendo que ese futuro vaya tomando forma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tratar de mirar en ese horizonte? ¿Cómo podemos tratar de mirar esos conos de futuro más allá de las tendencias, ¿no? Más allá de las cosas que son como evidentes o proyectables, ¿no? Que son como los dos primeros conos de Boros. Y para eso yo me gustaría sintetizar 5 principios, que uno podría ver de distintos elementos, fuentes de la literatura que tienen que ver con diseño de futuros, futurología, futurismo, que pueden ser útiles, ¿no? Que pueden ser útiles a un nivel que pueden ser incluso prácticos para llevar a nuestras prácticas de diseño y que nos permitan enfrentarnos a esta nueva idea del futuro como una pluralidad, ¿no? E ir más allá del reporte que nos trae todos los años de tendencia alguien, ¿no? El primero es un principio que se deriva lleva el nombre de un maestro de meditación japonés, Suzuki, que dentro de sus escritos tiene esta frase, casi como un haiku, que es que en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la mente del experto pocas. Esto a mí me parece muy interesante como un principio de cuando comencemos a pensar o explorar en cuáles son esas cosas que a uno suceden y que puedan pasar. El sesgo del expertise nos impide ver posibilidades, ¿no? Cuando alcanzamos cierto nivel de madurez respecto a una práctica, a una forma de hacer las cosas, comenzamos a crear como estructuras que nos permiten ver los problemas de forma fresca, que nos dificultan ver la realidad
de maneras inesperadas, ¿no? Y por esto muchas organizaciones tienen muchos problemas para adaptarse al futuro, ¿no? Muchas personas y muchos líderes tienen problemas para adaptarse a estos múltiples futuros, porque están atrapados en su propio expertise. Y por lo tanto, ven muy pocas posibilidades, mientras que aquellos que tienen menos experiencia y que ven con ojos más abiertos son capaces de ver muchas más posibilidades en las cosas que están por venir, ¿no? Hay otro principio que me gusta mucho a la hora de ponernos a pensar en futuros en las posibilidades del futuro, el principio de Bartlett. Bartlett es un personaje ficticio en una serie que se llama The West Wing. Esta serie es una serie acerca de un presidente ficticio que está en la Casa Blanca y todo lo que sucede ahí en la Casa Blanca. Y en una de las escenas, este presidente, que es Bartlett, llama a su asesor para que le consiga el teléfono, o para que invite a una persona de oposición, ¿no? De hecho, a uno de sus principales opositores a su gobierno. Y alguien de un partidario del gobierno dice, pero ¿cómo vamos a traer a esa persona que nos ha puesto todo tan difícil, que está dinamitando constantemente nuestras propuestas? Y ahí el jefe de gabinete de este presidente Bartlett dice, bueno, al presidente le gusta conversar con gente lista que no esté de acuerdo con él, ¿no? Una manera de entender mejor las posibilidades del futuro es conversar e integrar en nuestro equipo de trabajo personas listas que no están de acuerdo con nosotros, que tienen otra forma de ver los problemas, con otra forma de entender el mundo, que vienen de otros backgrounds o que simplemente tienen opiniones distintas. La monocultura, así como estar encerrado en nuestro expertise, la monocultura de estar constantemente de acuerdo y esquivar el conflicto o el disenso, nos impide también entender o ver el futuro. También un principio que me gusta recomendar es el principio de Gibson. Gibson básicamente, Gibson es un escritor de ciencia ficción que escribió entre varias cosas una novela que se llama Neuromancer. Es uno de los primeros escritores de ciencia ficción cyberpunk en los 80, muy, muy influyente. Y una de las cosas que Gibson dice respecto a su proceso, ¿no? De cómo ha mirado más allá, cómo ha mirado en estos futuros, en estos espacios de futuro. Él dice, el futuro ya está aquí, solo que no está distribuido parejamente o de manera homogénea, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir Gibson con esto? Es que a veces el futuro llega, pero llega antes en ciertos lugares y por trozos, ¿no? Ahí la cultura Silicon Valley ha centrado en sí mismo ese ser el centro de este fenómeno, ¿no? Como que en Silicon Valley, nuevamente, como un lugar geográfico, como una cultura, hay muchos, yo conozco mucha gente que vive en Santiago, pero que parece que viviera en Silicon Valley, desde el punto de vista de cómo piensa resolver problemas, ¿no? Bueno, las personas que viven en Silicon Valley parece que creen que el único lugar donde llega el futuro es ahí, ¿no? Llega primero ahí. Y la verdad es que lo que Gibson dice es que llega distribuido de forma muy dispareja. Puede estar en una subcultura, en una subcultura, en unos foros, en ciertos hackers que están construyendo ciertas cosas, en ciertas aldeas que en algún lugar del mundo en desarrollo están construyendo soluciones nuevas. O sea, el futuro a veces hay como se adelanta, ¿no? Y llega como por partes, y hay cosas que podemos identificar que de ahí que nos pueden servir para especular, ¿no? ¿Qué pasaría si eso se vuelve, si esos son como estas como previews, estos trailers de cosas que todavía no se han masificado y están por venir, ¿no? Y ahí para poder detectar lo que en diseño de futuro se llama señales, como esas señales de cosas que están por venir, ¿vale? Algo que es útil es
esto que yo llamo el principio de Feynman, ¿no? Feynman es un físico teórico que trabajó en la construcción de la bomba atómica, en el proyecto, en ese proyecto en Los Álamos. Y una de las cosas que Feynman destacaba acerca de su proceso, digamos, de análisis, y en general como un espacio de descubrimiento, en particular para la ciencia, es que las cosas que no calzan son las más interesantes, ¿no? Y ahí también en nuestra práctica de diseño muchas veces estamos dejando de ver futuros posibles porque nos centramos en aquellas cosas que tienen que calzar nuestros modelos, ¿no? Bueno, esto es marginal, ¿no? Mira, esto que dijo él está re loco y no calza con los arquetipos que tenemos. Entonces, mejor no lo consideremos, ¿no? Es solo un quote, ¿no? Es solo una declaración, ¿no? O este comportamiento que estamos viendo en la analítica es marginal, ¿no? Y lo que hace eso, de alguna forma, es cerrarnos a descubrir aquellas cosas que no calzan, aquellas cosas que son interesantes, que nos pueden estar hablando, por ejemplo, de un futuro que ya está aquí, pero que todavía no se ha masificado, ¿no? Y puede crear culturas, prácticas y equipos de diseño centrados exclusivamente en lo que es el día a día, en lo que soy, y no estar mirando oportunidades de cosas que están por venir, ¿no? Eso a nivel de negocio incluso, nuestros product owners o otras áreas de negocio, uno podría explicarles que eso en el fondo es perder competitividad, ¿no? Porque si estamos todos viendo lo mismo, si estamos todos viendo este futuro, si a todos nos llega el informe de Accenture acerca del 2021, y estamos todos tomando decisiones respecto a eso, y estamos todos dejando fuera de nuestra data, nuestro arquetipo, nuestra investigación, nuestras decisiones, aquellas cosas que no calzan, bueno, todos vamos a estar haciendo lo mismo, ¿no? Y ahí nuevamente estamos repitiendo un futuro hegemónico, ¿no? Y no estamos buscando otras alternativas que podrían ser incluso generar valor para las compañías, ¿no? Y por eso es importante, como dice De Bono, que es un teórico y escritor acerca de la creatividad, el tratar de, en nuestros métodos de diseño, si es que nos interesa adelantarnos y descubrir esos posibles futuros, buscar la novedad de manera consciente y deliberada, ¿no? Estos juegos creativos, estos juegos de disrupción, estas cosas, ir hacia un lugar donde normalmente no vamos, porque ahí hay descubrimiento, y ahí puede haber, nuevamente podemos descubrir futuros que hoy día no estamos visualizando, porque estamos encerrados en nuestro expertise, buscando siempre lo que calza, opinando todo siempre lo mismo, avanzando, reproduciendo hegemonías culturales, prácticas, ideas de otros. Entonces, con esto termino. Mi idea con esta presentación, con esta charla, básicamente es hacer un llamado, ¿no? Si ustedes están interesados en profundizar en técnicas sobre Futures Design o diseño de futuro, en Google van a encontrar un montón de cosas, está el Future Design Institute, o sea, hay muchas cosas que pueden encontrar simplemente buscando material. Yo lo que quería hacer era, de alguna forma, abrir esa discusión, que me parece que es una discusión que es interesante y que sobre todo es necesaria, y solo que dejarlos con un llamado y varios desafíos, ¿no? Si es que están interesados en seguir profundizando en esta temática. Lo primero es, obviamente el llamado inicial, es reflexionar acerca de nuestra idea sobre el futuro, ¿no? ¿Qué piensan sobre el futuro otras personas con las que trabajamos en nuestro equipo? ¿Qué tipo de futuro es el que nuestra organización, corporación, gobierno es el que está construyendo? Y por lo tanto, ¿para qué estamos diseñando las cosas que estamos diseñando, ¿no? ¿Qué ideas acerca del futuro que yo tengo hoy condicionan las decisiones de diseño que hoy día yo estoy tomando? Entonces, ser más consciente acerca del futuro como muchas alternativas, como una construcción social, como una pluralidad, nos ayudan a poder diseñar más críticamente y mejor, ¿no? McLuhan, este filósofo y teórico de los medios, de la tecnología, decía que nuestras herramientas nos cambian y nosotros cambiamos nuestras herramientas, ¿no? O sea, cuando nosotros diseñamos la computadora y a partir de eso la computadora nos cambió a nosotros, ¿no? Y así, es un loop. Lo mismo pasa con las
de futuro, es un loop. La manera en que pensamos el futuro va a ayudarnos a construir cierto presente, y ese presente que construimos va a influir en el futuro que estamos construyendo o diseñando. Y para eso también hay que estar dispuesto, y hay un desafío, a estar dispuesto y dispuesta a hacer el ridículo, ¿no? Arthur C. Clarke, escritor de ciencia ficción, de Odisea del Espacio 2001, el que se basa en su trabajo de Odisea del Espacio 2001, decía que cualquier idea útil sobre el futuro debe ser ridícula, ¿no? Y tiene cierto sentido, ¿no? Si es que el futuro fuese predecible, o pudiéramos, o nuestras ideas de futuro fueran ampliamente aceptadas, es muy probable que no suceda, ¿no? ¿Con qué capacidad hemos tenido hacia atrás de predecir exactamente lo que va a pasar a partir de ideas preconcebidas, ¿no? O generalizadas, ¿no? Entonces, cualquier idea acerca del futuro debe ser ridícula. Entender que los escenarios que podemos pensar acerca del futuro pueden ser locos, pueden ofender, hay que estar preparado para eso, ¿no? Pueden generar shock, ¿no? Pueden incomodar, ¿no? Los profetas, que es una forma de futurismo, ¿no? En la historia, siempre han sido muy peligrosos, ¿no? Porque generan conflicto al status quo, ¿no? y a los liderazgos que se benefician de ese status quo, ¿no? Cuando en la Biblia Elías viene y dice, hoy vendrán años de sequía, bueno, pone en juego al poder, ¿no? Quienes les dicen la verdad al poder o muestran alternativas al poder son ridiculizados o pueden sentir ese pushback, ¿no? Eso que te echan hacia atrás, ¿no? Entonces, esto hay que aceptarlo, ¿no? También hay que entender que tecnología y valores siempre están en diálogo, lo que decía McLuhan, ¿no? Lo que nosotros cuando imaginamos futuros para nuestros productos y servicios, nuestras organizaciones, comunidades, hay que entender que la idea que tenemos de futuro que estamos construyendo está basada en los valores que hoy día tenemos, ¿no? De lo que parece bien, justo y bueno hoy. Pero esos valores que hoy día tenemos están construidos a partir de tecnología que ya es vieja. O sea, mis valores acerca de lo que es la vida social están construidos porque están construidos alrededor de este teléfono que cambió mi vida social, ¿no? Pero este teléfono ya es tecnología antigua, ¿no? Por lo tanto, si vamos a pensar en el futuro, hay que tener ojo de no mirarlo desde la perspectiva de nuestros valores, que está basado en tecnología que ya es pasada, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, hacer el ejercicio, darse cuenta de cómo de esa distorsión, cuando uno mira lo que uno podría llamar futuros pasados, como miremos los supersónicos, ¿no? Por dar un ejemplo muy simple, ¿no? Esa idea que había en los 60 acerca del futuro, que es un futuro pasado, en el fondo un futuro que viene desde el pasado, o estas viejas ideas del futuro, te hablan acerca de los valores que había en ese momento, ¿no? En ese futuro todavía había una sociedad patriarcal, ¿no? No había del todo todavía era un futuro blanco también, ¿no? Entonces, estaba construido de los valores de los años 50, ¿no? de la posguerra. Por eso también hay que pensar que todo presente fue una vez un futuro, ¿no? Y todo futuro será un presente. Esto suena como un trabalenguas, pero no pensemos que los futuros son siempre utopías o distopías extremas, ¿no? Es muy fácil hacer eso, ¿no? Siempre pensamos, la distopía y las utopías son como cuentos de advertencia, ¿no? Pero el futuro nunca es completamente una distopía o nunca completamente una utopía. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Es que hoy día vivimos en lo que alguna vez fue un futuro, ¿no? Vivimos en el futuro de algún pasado, ¿no? Y esto tiene un poco de todo, ¿no? Y esto va a seguir siendo así, ¿no? Siempre va a tener un poco de ambas cosas. Y ahí, por lo tanto, yo los llamo a cuestionar un poco esta hegemonía y esto que podríamos llamar el monofuturismo, ¿no? Estas ideas construidas, estas representaciones que hemos adquirido, especialmente en donde estamos nosotros, que es Latinoamérica, ¿no? Estas prácticas, este futuro que es con subtítulos, ¿no? Como que estas ideas de futuro que es como blanco y en inglés, ¿no? Donde es un futuro con subtítulos, donde estamos totalmente divorciados de nuestras tradiciones latinoamericanas,
latinoamericana, donde avanzamos con esta idea construida por Silicon Valley de este futuro o este camino al futuro, en el que negamos constantemente nuestra etnicidad o historia local, donde parece que el ser latinoamericano es como un preso del que hay que desprenderse, ¿no? Para ser más Silicon Valley, ¿no? Porque allá está el futuro, el único futuro, y eso no es así, ¿no? Podemos crear futuros, podemos crear nuestros propios futuros. No es que estemos, y eso también es importante, no es que el futuro sea como el primer mundo, ¿ah? Europa, Estados Unidos, ellos están en el futuro y nosotros estamos como, y nuestro futuro es una línea, es una línea recta para alcanzarlos. Eso es reproducir ciertas hegemonías, ¿no? Eso es colonialismo. Y eso no es hacer, digamos, nuestra pega, nuestro trabajo, nuestra chamba como diseñadores, ¿no? Por lo tanto, tenemos que revisar profundamente el diseño centrado en las personas, sus bases culturales, dónde vienen esas prácticas, sus ideas, cómo fueron desarrolladas, y entender que el diseño, como dije antes, es una práctica social, no es una matemática, ¿no? No es una cosa universal que esté en los átomos, no fue creada y construida a partir de ciertos lugares, ciertas culturas de negocio, ciertos intereses económicos, y así como no hay un único futuro, tampoco quizás deberíamos empezar a cuestionarnos si hay una única forma de hacer diseño, ¿no? Diseño de experiencia. Y eso, finalmente yo lo llamo a que, como si es que Borges, Jorge Luis Borges, el escritor argentino, que me encanta, y un especulador, y que habla de metaversos, y un genio, o era un genio, hablaba que la historia, el pasado es un género literario. Yo creo que mi llamado es a que tratamos de entender que el diseño que el futuro puede ser un problema de diseño. Y ahí tenemos un rol o los futuros pueden ser problemas de diseño, y ahí tenemos un rol que jugar. Eso, así que voy a dejar de compartir la pantalla para poder verlo porque no los veo, y no sé si hay preguntas o conversar en el ratito que nos queda. Vale, Carlos, muchas gracias por esta presentación tan interesante. Bueno, acá en el chat tenemos un par de preguntas. Igual, si alguien más tiene preguntas o desea abrir su micrófono, son bienvenidos. La primera dice, si recomiendas algún libro para empezar. Estaba tratando de dejar de compartir pantalla y no sé cómo. Vimos la paloma. Ahí está. Ya no la vemos. Un libro para comenzar puede ser, yo les recomendaría mirar el blog de Joseph Boros. Yo creo que Joseph Boros, como futurólogo, él también fundó un máster en la Universidad de Swinburne en Australia respecto a futurología, hace consultoría respecto a temas, es académico, es físico, o sea, tiene un montón de cosas. Y su blog es un muy buen punto de partida, tiene muchos artículos publicados y tiene mucha bibliografía. Entonces, más que mandarlos a un libro en particular, creo que googleen el blog de Joseph Boros, que creo que sea algo así como el Boroscope, y ese yo creo que es un gran punto de partida para seguir este tema. Vale, nos dice Jessica que si puedes dar el nombre del libro con el que iniciaste la presentación. El primerito. El libro con que inicié la presentación, el de América Imaginaria, ¿puede ser? Sí, seguramente, el primero. Sí, América Imaginaria, de Ediciones Pehuen. Es un libro editado aquí en Chile que me imagino que por algunos se puede comprar también en varios lugares de Latinoamérica a través de internet. Vale, Jessica Carrillo también nos dice, ¿cuál crees que es la mejor forma de ir adoptando esta cultura de pensar en el futuro dentro de las organizaciones, o cómo podemos empezar a llevar a las organizaciones estas discusiones sobre futuros, sean o no sean absurdos? Es una buena pregunta, y es una pregunta que me estoy resolviendo, de hecho. Que me estoy resolviendo, de hecho, dentro de la misma práctica de diseño que lidero actualmente en Medible. Yo creo que hay muchas maneras. Yo la que yo creo, quiero poner en práctica, porque me parece que es el camino con menor esfuerzo, ¿vale? Es en las etapas de inmersión inicial de los procesos de diseño.
quiero decir con esto? En las etapas iniciales o en las etapas iniciales de inversión de diseño, nosotros en Medible normalmente lo que hacemos es, probablemente algo que hacen ustedes también es, bueno, levantar necesidades de stakeholders, ¿no? Mapear el ecosistema de actores, definir los problemas de negocio. Lo que nosotros queremos empezar a hacer es integrar en esa etapa de inmersión el explorar con nuestros tomadores de decisión distintos escenarios de futuro, ¿no? Así como los hacemos levantar supuestos acerca de los usuarios. Bueno, ¿ustedes qué creen de los usuarios? Bueno, ahora lo vamos a ver en investigación, ¿no? Bueno, levantar sus supuestos acerca del futuro. Esto que quieren diseñar está embedido, integrado dentro de qué. ¿Qué va a pasar en 5 años más con este producto, por ejemplo? En líneas de tiempo no tan largas. ¿Y qué va a rodear este producto en 5 años más, ustedes creen? ¿Vale? ¿O cuáles son los escenarios o alternativas? Y luego dar la vuelta hacia atrás. Bueno, si ustedes creen que en 5 años más esto va a pasar, no hay decisiones que deberíamos estar tomando hoy día acerca del producto hoy para que sea una mejor inversión, no sea obsoleto, tenga valor. Eso es lo que yo hoy día veo como el camino menor esfuerzo y que puede ayudar a iniciar esta discusión, ¿no? Porque al final tiene que ver con en esos momentos iniciales como de discovery, no solamente salir a descubrir el usuario y el negocio, sino también el contexto un poco más amplio, donde el contexto no es solamente el presente, sino son las oportunidades que hay hacia adelante, ¿no? Eso quizás. Vale, muy interesante. María Angélica, no sé si quieras abrir tu micrófono y sumar un par de ideas a la discusión. Si quieres, pero Jessica tiene ahí un par de preguntitas más. Si quieres. Ok, vale, entonces vamos con las preguntas de Jessica. Si el futuro es un problema de diseño, ¿cuál es el problema que tenemos justo ahora los diseñadores con la fluctuación que generó la pandemia en la relación de las personas en presencialidad? Mira, está interesante esa pregunta. Y yo creo que la pregunta también se extiende a, bueno, ¿y qué viene, no? ¿Qué viene más adelante? Eh, Mira, no sé exactamente cómo se resuelve, no he resuelto ese problema de diseño, pero, por ejemplo, nosotros trabajamos al inicio de la pandemia, cuando había mucha incertidumbre acerca del futuro, y de hecho, ahora que lo pienso, fue un trabajo un poco de diseño futuro sin darnos cuenta. Eh, en trabajar con una compañía en particular, un grupo financiero muy grande, con presencia en Colombia, eh, para entender la experiencia que estaban pasando las personas o trabajadores de la organización, pero no haciéndolo del típico forma que lo hace recursos o talentos humanos, sino como entendiéndolo como un problema de diseño, entendiéndolo como un problema de experiencia, ¿no? Entonces, mirar la experiencia de los trabajadores y colaboradores en un contexto de trabajo remoto, apenas había comenzado la pandemia, e imaginar y especular acerca de formas de trabajo alternativas en adelante. Entonces, yo creo que cada cultura, cada organización, cada equipo tiene formas distintas de resolver ese problema, pero lo que yo saco de ese proyecto es que el diseño puede ayudar a resolver problemas mucho más amplios que simplemente un producto o un servicio. El diseño de organizaciones o el preparar a las organizaciones para el futuro también es un problema donde los diseñadores de experiencia podemos aportar muchísimo y quizás hoy día no lo sabemos y pensamos que son problemas para ingenieros, ¿no? Para gente de recursos humanos. Y en realidad el diseño como un lenguaje para poder visualizar, cartografiar, es muy interesante. De hecho, con esa misma compañía llegamos finalmente a cartografiar la organización, a crear como un mapa, porque la jerarquía, el mapa, digamos, jerárquico, organigrama, no estaba sirviendo a las personas en este contexto de remoto para poder saber con quién colaborar. Ese mapa no servía, ¿no? Entonces tuvimos que generar desde el diseño una cartografía nueva, con otras metáforas, otro lenguaje asociado a su cultura. Y ese también es un ejemplo de cómo el diseño puede ayudar a resolver problemas más amplios que productos y servicios. Y disculpa, y del que cuando comenzamos no sabíamos nada. O sea, solo teníamos las ganas de hacerlo. Sí, muy acostumbrada a los retos. Bien, vamos con la última pregunta de Jessica. Nuevamente nos dice, hablabas de la industrialización del diseño y la falta de espacios para estimular el potencial creativo de cada uno.
¿Qué alternativas ves en la actualidad para cambiar o mejorar esta situación? Eh, Mira, hoy día soy un poco, hay como este ciclo este ciclo, cuando hay uno pasa un duelo, hay como un ciclo, ¿no? Como aceptación, ira, enojo, o sea, hay como un ciclo así. Yo hoy día estoy como un poco pesimista, ¿no? Yo hace poco leí este artículo que se los recomiendo de J.C. Garrett. Garrett publicó hace como un par de meses esto donde decía básicamente como están destruyendo la experiencia de usuario. Como que hicieron, o sea, como me fui 10 años y ya la están cagando, algo así dice. Entonces, yo soy un poco pesimista, yo estoy en la línea de Garrett en que hoy día yo siento, yo he conversado con muchos líderes de diseño en Latinoamérica que se sienten un poco atrapados, un poquito ahogados, porque están como estas líneas de producción, estas ganas de producir ágil, pero en realidad es producir rápido, donde hay compañías que pasaron de tener a 0 diseñadores a 150 diseñadores, pero yo no sé si eso es progreso. Quizás es velocidad, pero no sé si es progreso. Y creo que la respuesta de cómo volver a retomar el diseño como una práctica que tiene más valor que la de una cadena de producción va a venir de discusiones como esta, de cuestionarnos estas cosas que hoy día nos estamos preguntando. El preguntarnos cosas básicas como, ok, voy a dar un ejemplo muy específico. Spotify creó este concepto de las tribus, ¿no? Y Google creó el Google Sprint Design. Bueno, pero eso, si el diseño es una práctica social, eso tiene que haber estar anclado a cierta cultura, ¿no? O sea, en Spotify los suecos trabajan de cierta forma, Suecia de cierta manera, porque hay una cultura de cierto tipo, porque comen a cierta hora, lo mismo los sprints de diseño de Google. Y uno debería preguntarse, bueno, pero en Latinoamérica, ¿qué? ¿Nos volvimos todos suecos porque empezamos a organizarnos en tribus y en sprints? No sé, por ejemplo, hay una práctica que algo que no he investigado mucho, pero que me llama mucho la atención. En el sur de Chile hay una isla que es Chiloé, que es una isla muy aislada del resto del continente. Fue el último lugar de Latinoamérica en salir del yugo español porque estaba tan aislada que era muy difícil de retomar y tiene una cultura muy propia. Y ahí, por ejemplo, tiene una forma de construir y de diseñar soluciones que es muy colectiva, ¿no? Hacen, por ejemplo, para construir una casa, no existe una solución, las casas se construyen algo que se llama una minga, ¿no? Que es como la comunidad se reúne y hay una mezcla entre ritual, mecánica de construcción, colaboración, ritual religioso y comida, y comen mucho durante una semana, y en una semana hacen una casa, en 3 días, no sé. Yo digo, bueno, esas prácticas que son tan propias de nuestras, que son una práctica para resolver un problema, no tienen ninguna cabida en nuestra idea de cómo resolvemos problemas de diseño, porque el diseño no salió de Chiloé, ¿no? Porque estábamos todos mirando a Finlandia, queremos ser todos finlandeses. Pero resulta que esta es una forma de resolver problemas. O sea, algo a mí que me tiene muy, y yo creo que es mi segunda obsesión, es ver qué métodos de diseño o de protoingeniería existen y han existido en Latinoamérica que no estamos mirando y que son más propios de nuestra cultura. Quizás no hay que diseñar en un sprint de 2 semanas. Quizás en Latinoamérica se conversa. Somos muy buenos para hablar. Necesitamos hablar algo 3 días y comer mientras diseñamos. No sé, no tengo idea. Pero hay algo ahí que a mí no me está incomodando. Yo creo que las respuestas vienen por empezar a cuestionarse esas cosas. Carlos, muchas gracias. Muy interesante esa visión de resolución de problemas. Justo hace un par de semanas también nos cuestionábamos desde la conferencia de ICTA estos puntos como, bueno, ¿y dónde está el diseño que se hace en Latinoamérica? ¿Y dónde están nuestras técnicas y nuestras prácticas? ¿Tenemos que platanizar, como llamamos acá, todo lo que viene de otros lugares o realmente tenemos la capacidad para darnos la discusión y crear otras cosas a nuestra manera? Muy interesante. María Angélica, ¿quieres agregar algo ya para cerrar? Sí, parte de toda la discusión que se ha dado sobre la responsabilidad que tenemos desde el área de diseño.
Creo que también se basa en que de alguna forma nos enamoramos de nosotros mismos. O sea, como tú decías al principio, Carlos, nos volvimos tan expertos en que ya ni siquiera estamos permitiendo que esas ideas, por llamarlas de alguna forma, disidentes, tengan cabida en los espacios de diseño. Es ahí cuando siento que aporta mucho más lo que hacemos desde las ciencias sociales y es ser literalmente la piedra en el zapato. Porque nosotros siempre estamos cuestionando todo. O sea, permanentemente estamos preguntando el por qué, para qué. Digamos que no nos interesa tanto como vernos bien y quedar bien, como por cumplir en la empresa, sino que muchas veces nos arriesgamos a volvernos personas no gratas porque estamos levantando situaciones o levantando la mano en situaciones que no son tan interesantes. Y es una práctica que es interesante poder potencializar y poderla llevar a las empresas. Ahora, para poder involucrar a todas las personas, a los stakeholders relevantes, y es algo que he notado un poco, por lo menos en donde yo estoy en este momento, es que si hay interés, por ejemplo, en este tipo de discusiones que podríamos pensarlas que son académicas, si hay un interés en ellas. Ahora, puede ser específicamente por el nicho en el que yo estoy, que es educación, y pues que ellos también dicen como, hombre, yo trabajo, o sea, estoy desarrollando productos para educación, pero no estoy consumiendo activamente lo que mis clientes están creando, pero sí, desde la investigación se pueden abrir estos espacios para visibilizar este tipo de situaciones. Por ejemplo, crear marcos como de investigación o marcos teóricos que involucren cada uno de estos elementos y utilizarlos para la creación de productos dentro de la empresa. Entonces, de esa manera, estamos trayendo otros elementos y también estamos incluyendo lo que estos stakeholders están pensando en la creación del producto. Ahora, algo que sí he notado es que la discusión no necesariamente se da en un principio a nivel de diseño. O sea, es una discusión estratégica, porque también siento que nos estamos quedando mucho en lo táctico, no en lo estratégico. Pero quienes pueden movilizar la estrategia, o sea, digamos que desde diseño estamos, particularmente desde investigación, estamos muy bien equipados para poder crear un discurso que sea lo suficientemente convincente e interesante y pues contar la historia para que los stakeholders se monten en el bus. Pero es poder primero construir con ellos este marco metodológico, este marco de investigación, ver cómo lo podemos aplicar a la estrategia de la compañía. ¿Cómo ellos ven a futuro que esto nos pueda afectar o que la situación pueda afectar de alguna manera, no sé, incluso hasta la estabilidad económica de la compañía, porque no estaban preparados para manejar los cambios en el mercado? Y luego sí, poderlo bajar más allá al hacer, al trabajar en el negocio, con lo que sea que se haya construido con los stakeholders en la empresa. Entonces, es un poco como también esa invitación, como a podemos comenzar a generar estas discusiones siempre y cuando logremos aplicarlo al caso específico de la empresa. O sea, poderlo aterrizar un poco más para que le sirva al negocio. Que eso es en últimas, bueno, sí. Pues, ¿qué impacto económico va a tener? Que eso es en últimas lo que le interesa muchas veces a los stakeholders. Sí, mira, ahí comentar un par de cosas. Yo creo que todas las formas de lucha son válidas. Entonces yo creo que a través de los stakeholders gerenciales, en el día a día, desde la academia, o sea, yo creo que esto es un problema tan grande que puede partir por muchos lugares. Yo creo que una de las cosas que pueden ayudar a esto es hacerle ver a los negocios que cuando todos hacen lo mismo, ninguno tiene una ventaja competitiva.
Yo tengo esa experiencia de haber trabajado, por ejemplo, con 2 grandes retailers en Chile, algunos de los 2 más grandes de Latinoamérica, donde fui a una reunión con un gerente de digital, donde la discusión era, queremos construir lo mismo que está haciendo el otro retailer, porque por algo lo están haciendo. Y después fui a la reunión con ese otro retailer, y ese otro retailer, eso que habían hecho, lo estaban haciendo porque pensaban que el otro lo estaba haciendo. Entonces al final nadie estaba haciendo nada, nadie estaba tomando ninguna decisión. Entonces, el diseño de futuros o el poder utilizar alguna de las cosas que conversamos hoy día para los negocios pueden ser valiosas, porque le permiten ver algo antes que los demás. O sea, también esto yo lo he dicho ahora en rondas promoviendo esto entre gerencia o directivos, tú me estás diciendo que tu estrategia de futuro está basada en el informe de Accenture, que está en la web. O sea, ese lo tiene todo el mundo. O sea, ¿qué decisión vas a tomar que sea distinta a que estás viendo tú que no estás viendo el otro? Y lo otro es que yo creo que, y también otro argumento, es que el diseño de futuros, cuando suena como muy hippie, y lo hippie puede asustar a las personas, es que tiene sus raíces en la planificación estratégica. O sea, los primeros que hicieron diseño de futuro fue la corporación RAND, que es una corporación que creó el Departamento de Defensa de Estados Unidos para prepararse a la Guerra Fría. O sea, ahí viene el diseño de futuro, donde empezaron a decir, tenemos que tener una planificación distinta, especulativa, para poder sobrevivir. Y eso yo creo que un CEO, un CFO, es algo que le puede resonar en un mundo como hoy. ¿Vale? Entonces yo creo por ahí algunas de las cosas quizás comentar de lo que mencionaste. Y lo último, yo les recomiendo también salirse del diseño en términos de qué otras cosas investigar, las ciencias sociales. Hay un filósofo que estoy recomendando a todo el mundo últimamente que es Yuk Hui, que es un filósofo chino que se educó en Alemania y que él se especializa en hablar sobre filosofía de la tecnología y filosofía del futuro. Y Yuk Hui tiene un libro que se llama Cosmotécnicas, donde él lo que hace es decir, cuestionar todos nuestros avances tecnológicos porque fueron creados bajo una lógica básicamente de hegemonía cultural norteamericana. Y dice, bueno, pero en un momento la tecnología, ¿qué pasaría si la tecnología ahora comienza a crearse con un carácter desde la cosmovisión china? ¿Va a ser lo mismo? ¿Va a ser otra cosa probablemente, no? Y ahí uno puede empezar a decir, bueno, ese ejercicio y lo que hace Yuk Hui es llamar a todos, no solamente a China como un gran hegemón, sino llamar a todos a deconstruir de alguna forma esta idea que tenemos de la tecnología y empezar a desafiarla y cuestionarla y hacerla propia de cada una de nuestras culturas. Esta tecnología que tenemos hoy día es una tecnología que nació en cierto momento para hacer ciertas cosas, pero no es la única solución. Eso. Vale, Carlos, muchas gracias por esta discusión tan valiosa, tan interesante y por tomarte el tiempo para acompañarnos un sábado en la mañana. Ha sido muy, muy, muy interesante esta intervención. También gracias a todas las personas que se conectan desde diferentes lugares para ser parte de la comunidad y escuchar y dar debates alrededor de temas que nos llaman la atención. Gracias al equipo que está en el backstage, a Jessica Carrillo, Jessica Quesada, María Angélica y también a Oscar que estuvo apoyándonos en estos eventos durante el año. Como les comentaba, pues es el cierre de nuestros eventos en este 2021. Viene un 2022 lleno de cosas interesantes. Los invitamos pues a seguirnos en las redes y a seguir todas las actividades que hacemos y a ser parte de la comunidad y también a retarnos a pensar el futuro de nuestra comunidad. Gracias a todos. Chao, un abrazo a todos. Muchos saludos desde Santiago de Chile. Gracias, chao, chao.